Muy buenos días. Un saludo especial al señor rector, padre Eduardo Valdés, al secretario magíster Alan González, al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor Ronaldo Escobar Menaldo, a la señora vicedecana, magíster Elena Machado, a los directivas, profesores, funcionarios de las diferentes facultades de la universidad, a sus empleados, a todos sus estudiantes y a quienes siguen esta exposición desde la cafetería del campus central, a donde hace poco pasé precisamente a saludarlos con el señor rector, y además a quienes desde las sedes regionales de Huehuetenango y Chela se vinculan en esta clausura de la Semana de la Ética, que por sí mismo tiene ya un gran significado, mucho más en el momento de ahora, la situación por la que atraviesa el país, ese despertar que en todos los niveles de la sociedad, pero particularmente desde los estudiantes, se fue formando durante todo el año pasado, y que esperamos que esa expresión de indignación primero, pero reclamo después de reformas importantes en el Estado, se mantenga y vaya transformándose cada día más en una organización de la sociedad que luche por la construcción del Estado social y democrático de derecho, como es una aspiración de tantos de nuestros países latinoamericanos. Y este tema de la ética, tan vinculado como lo expresaba el señor decano al tema de la corrupción, nos hace reflexionar inicialmente sobre un problema que es mucho más global, el problema de la impunidad. Tenemos como el marco general de un Estado de Derecho que debe constituir un espacio de convivencia y de construcción de una vida digna para todos. Pero en ese espacio de convivencia, cuando ocurre, como se fue produciendo cada día más en el país, un cierto estado de impunidad que se fue aceptando en todos los espacios de la sociedad y del Estado, el Estado de Derecho se fue deslegitimando, porque ya la ausencia de consecuencias por las conductas ilícitas, casi la certeza de impunidad, va conduciendo cada día más a un relajamiento de las costumbres, a un relajamiento en cuanto al sometimiento a la ley, a una siempre constante corrida de las fronteras de lo ético, a una aceptación que se va haciendo desde muchos sectores cada vez más amplia, como si ese sistema de impunidad fuera lo normal. Y dentro de ese sistema de impunidad, uno muy particular,
que es el de la corrupción. No hay duda que en materia penal, como lo hemos conocido cuando estudiamos los fines de la pena, por ejemplo, en materia penal la certeza de castigo es un gran disuasivo, pero también la certeza de la ausencia de castigo es un gran promotor de ilicitud, de ese relajamiento social, cuando se puede tener, cuando alguien puede tener la seguridad de que el homicidio que cometa no va a ser investigado, de que su acto tiene altísima probabilidad de no ser sancionado. Cuando estamos en niveles generales de impunidad superando el 97%, cuando entonces un delincuente tiene la seguridad que solo corre un riesgo del 3% de ser sancionado, de sufrir una consecuencia adversa por su acción. Eso genera una cierta tranquilidad en la operación de ese delincuente individual, y cuanto más cuando se trata de estructuras criminales, del crimen organizado, que adicionalmente se ha conformado de una manera que le garantice impunidad en un país en el que la impunidad ha sido algo tradicional. Por eso, cuando el año pasado, después de los hechos iniciales de corrupción que tanto irritaron a la población a principios de año, este tema del lago Amatitlán, que solo ahora ha tenido una respuesta judicial, que en las semanas anteriores logramos concluir la primera parte de la investigación para presentarla, como fue vista por todos ante los jueces, que esa indignación que iba creciendo en los primeros meses del año pasado, luego, cuando con el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea, en la presentación que hicimos con el Ministerio Público el 16 de abril, se veía en la estructura que presentábamos al secretario privado de la Vicepresidencia de la República como cabeza hasta ese momento de la estructura. Hubo de inmediato, tal vez por esa certeza de que la corrupción no es un chisme, que la corrupción no es un rumor, que la corrupción no es que se dice que se está haciendo algo ilícito, sino que tenía rostro y cuerpo, y fue identificado por la población, que entendió de inmediato que por encima de ese nivel tenía que haber otras personas de mayor poder comprometidas en esos hechos, y casi que de inmediato empezó a organizarse esa gran reacción que se concretó en su primera expresión el 25 de abril en la Plaza de la Constitución, y en la que los estudiantes de la Universidad Rafael Landívar
con los estudiantes de la Universidad de San Carlos, con estudiantes de otras universidades, los padres con sus hijos, todos acudiendo a expresar su rechazo como una forma de también empezar a vincularse con el compromiso contra la corrupción, vincularse en la lucha contra la impunidad. Porque es que esa certeza de ausencia de castigo en general, pero adicionalmente esa ausencia de castigo en temas de corrupción ha permitido que esa corrupción se extienda casi que a todos los sectores del Estado, en todos los niveles, pero también de la sociedad. Se fue asumiendo, como decía, casi como dentro de la normalidad, que cuando un nuevo gobernante llegaba, tenía sus 4 años de enriquecimiento fácil, y que después vendría otro también para enriquecerse, y luego otro, y simplemente ese le toca, tan famoso en Guatemala, también se aplicaba respecto de los corruptos, pues ahora le va a tocar, y eso finalmente resulta repartido entre tantos. Y esa expresión entonces social, pero vinculada con este tema contra la corrupción, todo lo que permitió, en la medida en que se iba avanzando además en las investigaciones, pero que continuaba la reacción de la sociedad sábado tras sábado durante 22 o 23 semanas, generó lo que hemos entendido como el principio de la transformación del país. Y es el principio de la transformación del país, trabajo en el que cada uno de ustedes, aquí en la ciudad de Guatemala, pero también en Huehuetenango, en Quetzaltenango, en San Marcos, en Jutiapa, en todas las regiones del país, se van incorporando en esta lucha contra la corrupción, ojalá en lo más extenso de la lucha contra la impunidad, y que ha servido efectivamente como respaldo a las acciones del Ministerio Público, que actúa hoy con mucha mayor tranquilidad, porque sabe que hay una sociedad despierta detrás, que va a defender los logros que desde la justicia se vienen haciendo para el país en esta lucha contra la corrupción. Y eso entonces nos obliga a que ubiquemos como mucho más próximo, a que identifiquemos como mucho más cercana esa corrupción, que es lo que adicionalmente nos hará participar con mayor decisión. Si de ese concepto abstracto de corrupción y de lucha contra la corrupción vamos concretando en lo que significa en términos de vida de los niños, por ejemplo, ¿cuántos menores hubieran podido ser atendidos con los millones que fueron apropiados por corruptos durante todos estos años? En una sociedad, en un país que tiene
el 47% de los niños menores de 5 años desnutridos. Este país de ustedes no es algo lejano y está aquí, a 20 minutos de la ciudad de Guatemala. Niños muriéndose de hambre, niños que nacen desnutridos. ¿Cuál es el futuro de esa próxima juventud que, en virtud de la falta de alimentación desde el vientre materno, no va a tener las capacidades necesarias para poder desarrollar su individualidad, poder insertarse en la sociedad, poder actuar en esa construcción del progreso al que también hacía referencia el señor decano? Y entonces, si acercamos esa realidad, podríamos decir que la lucha contra la corrupción no es una lucha en abstracto, que la lucha contra la corrupción es una lucha por la vida digna. Y aunque las condiciones de miseria en que vive tantos guatemaltecos, como también en tantos de nuestros países de América Latina, no obedecen exclusivamente a la apropiación indebida de los dineros del Estado, superar la corrupción o reducir los niveles de incidencia en la administración pública sí permitirá la construcción de un Estado que asegure mejores condiciones de vida para todos. Porque es ese también uno de los efectos que siempre debe resaltarse en cuanto a construcción de Estado de Derecho. De qué manera el respeto a la legalidad fortalece el Estado de Derecho, fortalece la convivencia, permite crear condiciones en la búsqueda de esa situación mejor, de esa vida digna a la que todos aspiramos. Y no es, decía, algo externo, ajeno, lejano. Creo, por el contrario, que todos tenemos que ver con la corrupción, o por acción o por omisión, o porque se participa en actos corruptos, o porque simplemente toleramos que situaciones de esas se presenten, se desarrollen. Es la importancia de esa participación ciudadana que mencionaba antes como un factor de incidencia en la lucha contra la corrupción. Si todos tenemos que ver con la corrupción, por acción o por omisión, también tenemos que ver en la lucha contra la corrupción. Pero esto sí, debe ser con acción. Con acción, aunque no bastan las expresiones de respaldo, de apoyo, no bastan las manifestaciones que se hagan, todo importante, pero no suficiente. Es indispensable que haya un compromiso, pero un compromiso también para nuestro propio actuar. Estamos acostumbrados también a hablar del otro, del incumplimiento del otro, de la inobservancia de normas del otro.
Pero habría que preguntarse, frente a lo que podríamos denominar la cultura de la legalidad, ¿cuál es nuestro papel? ¿De qué manera estamos nosotros comprometidos, cada uno de nosotros, comprometidos en esa cultura de la legalidad? ¿De qué manera en las simples relaciones cotidianas, en la convivencia normal, en la que tienen en la universidad, en la que tienen en la familia, en la que tienen con sus amigos, en la que tienen en sus espacios inmediatos, cercanos, de qué manera se ha aceptado, cada uno de nosotros ha aceptado cumplir con la legalidad? Y esto para concluir, y esto es también una parte del aporte que se hace a la construcción del Estado de Derecho. Cuando desde el comportamiento individual, en lo más próximo, en lo inmediato, asumimos la observancia de las normas, respetamos al otro, aceptamos las normas de convivencia, estamos también contribuyendo al Estado de Derecho. Pero cuando estamos en ese proceso de fortalecimiento desde lo individual del Estado de Derecho, también estamos contribuyendo a la creación general de una cultura de legalidad que permita adicionalmente adoptar sanciones sociales, que es también otro de los elementos que en muchas ocasiones se acepta sin siquiera tal vez reflexionar de qué manera grandes corruptos no tienen la sanción penal, pero no tienen siquiera la sanción social, y se acepta, se incorpora en todas las actividades de la sociedad como con toda naturalidad, y nosotros aceptamos también con toda naturalidad. Pero si se logra formar este gran movimiento por la legalidad, todo lo que signifique ilegalidad se va excluyendo de los espacios, y esto creo que permite contribuir en ese proceso de construcción social del Estado de Derecho. Un agradecimiento que permanentemente hago a la sociedad guatemalteca, porque por su participación, por su decisión de intervenir en los asuntos públicos, ha permitido que nuestra contribución con el Ministerio Público y con el sistema de justicia en el país pueda seguirse prestando en condiciones muy aceptables, porque toda esa reacción social que se generó ha permitido también que el Ministerio Público, en sus investigaciones independientes, haya venido asumiendo cada vez una mayor fortaleza, un mayor compromiso, porque por todas estas expresiones de la sociedad, el organismo judicial ha renovado también el compromiso con esta construcción de un nuevo país, y porque siempre con esa presencia de la sociedad
pero fundamentalmente con esa presencia de las universidades y más con esa presencia de la juventud, vigilante, siempre vigilante, actuante, propositiva. Nosotros, como organismo internacional que está contribuyendo con el país, pero el Ministerio Público, el organismo judicial, todos los órganos de poder del Estado, gracias a esa constante, permanente, fuerte presencia de la juventud y de la sociedad, estaremos siempre advertidos que el incumplimiento de nuestras responsabilidades tendrá consecuencias. Y este es, finalmente, el mensaje para dejarle a los estudiantes en Huehuetenango, en Chela, en el campus de la ciudad de Guatemala, a los estudiantes de la Universidad Rafael Landívar. Una vida comprometida con la construcción de valores, una vida que entiende que la ética ciudadana tiene que estar en el centro de nuestro actuar, una vida que entienda que más allá de lo inmediato de nosotros hay miles, millones de personas en condiciones materiales de existencia deplorables, que hay personas que requieren que el país, que el Estado, que el gobierno actúe de acuerdo como debe actuar. Una juventud que se comporte entonces dentro de estos valores éticos va a permitir que Guatemala continúe en su marcha de reconstrucción y que esa marcha de reconstrucción sea absolutamente exitosa. No es una frase retórica, por más que tanto se repita. El futuro de Guatemala está en su juventud, pero fundamentalmente en su juventud actuando con valores éticos. Muchas gracias.